de la Academia por su asistencia. Y tenemos para hoy una sesión académica pública muy interesante. En primer lugar, voy a presidir esta sesión en reemplazo de Julio Silva, presidente, y lo hago en mi condición de vicepresidente de la Academia. Hoy tengo el honor de presentar a nuestro conferencista, Carlos Hildebrando Fonseca Zárate, y al comentarista, el académico de número Edgar Moncayo Jiménez. En cuanto al primero, quiero destacar que estamos realmente ante un profesional de muy altos quilates. Es ingeniero civil con maestrías en sistemas ambientales y urbanos y en economía en el FIU, en Florida, International University en Estados Unidos, y en ciencias de la gestión en la Universidad de Rouen, Francia. Es PhD en geografía, con investigación terminada y en preparación del proyecto de investigación de doctorado de ciencias de la gestión en París, investigación en geografía sobre políticas y estrategias de ciencia, tecnología e innovación diferenciadas regionalmente para el desarrollo territorial sostenible de Colombia, tesis en revisión, e investigación en el curso sobre gestión pública en Colombia en la complejidad, incertidumbre, velocidad del siglo XXI, para optar el doctorado en ciencias de la gestión. Tiene especialización en economía política y ambiental de la Universidad de Harvard y administración ambiental en Clark University. Formación adicional en negociación y resolución de conflictos y en prospectiva. Ha liderado grupos interdisciplinarios y actualmente es director técnico de la corporación Simbiosis. Ha sido gerente tanto técnico, tanto científico como operativo en el sector público y privado en las siguientes entidades: director general y subdirector de investigación de Colciencias, Departamento Administrativo Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación; director del IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales; viceministro del Ambiente; asesor en desarrollo sostenible del PNUD; decano de Ingeniería Ambiental y Sanitaria en la Universidad de La Salle; decano de Ingeniería Ambiental y de Recursos Hídricos en la Universidad Central; director de las maestrías en Gestión Ambiental del Desarrollo y de Planeación Urbana y Regional en la Universidad Javeriana; director científico de la sede de investigación de la Universidad de Antioquia y gerente del Parque Tecnológico La Javeriana, de la Universidad Javeriana; director científico de la sede de investigación de la Universidad de Antioquia y gerente del Parque Tecnológico de Antioquia; consultor nacional e internacional en el Banco Mundial, en el BID, en el PNUD, en Enrich Boll, Fundación y en la CEPAL, en evaluación y gestión integral de proyectos. Como ven, se trata de un profesional, como he dicho yo, de altos y profundos quilates. Así que me siento muy honrado al presentar a Carlos Fonseca. Hará los comentarios de la presentación entonces el colega académico Edgar Moncayo Jiménez, quien es miembro de número y de la mesa directiva de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, maestría en Estudios Latinoamericanos en Georgetown, economista de la Universidad del Rosario, University y Desarrollo Económico en Harvard University, Kennedy School of Government y profesor de cátedra en las universidades del Rosario, Externado de Colombia, Los Andes de Medellín y del Valle. Ha sido director
del Centro de Investigaciones y Estudios de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad Central, consejero económico de la Embajada de Colombia en Washington, representante alterno de Colombia en los organismos económicos de la OEA, director general del Instituto de Comercio Exterior INCOMEX, coordinador de la Junta del Acuerdo de Cartagena, presidente de la firma Prospectiva Limitada, director de la misión Bogotá siglo XXI. Es autor de numerosas publicaciones sobre estructura económica y comercio exterior y ha publicado varios libros sobre su especialidad. Con esta presentación, entonces, damos comienzo a la exposición de nuestro conferencista, doctor Carlos Fonseca Zárate. Gracias. Buenas tardes. Les quiero contar tres cosas. En primer lugar, que soy candidato a doctor, no soy doctor en geografía. Estamos pendientes de que me autoricen a sustentar, porque entregué 6 días tarde la tesis. Entonces eso tiene unas connotaciones administrativas. En segundo lugar, quiero contarles que para mí venir a la academia es honroso y me siento de manera muy humilde, muy honrado de estar aquí, al lado de 2 grandes profesores míos. Yo me he leído todo lo que ha escrito Rubén Darío Utria y me he leído, y además reclamo haber leído cosas que no ha publicado Edgar Moncayo. Él ha sido generoso conmigo y me ha permitido leer documentos que todavía están en ese proceso. También quisiera saludar muy especialmente a Yesid Soler, porque él está metido en unos campos muy interesantes de complejidad y prospectiva, y voy a narrar muy rápidamente por qué llegué al Índice de Desarrollo Territorial Sustentable. Bueno, en primer lugar, aunque me va a referir al Índice de Desarrollo Territorial Sustentable, en el cual, no sé si ustedes pueden leer en la lista, aquí tengo a una de las coautoras, Carolina Plazas, colega con quien hemos trabajado varios años. He tenido la suerte de un grupo semivoluntario que se ha entusiasmado sobre el tema de trabajar con ellos. Yo me voy a referir muy brevemente, para poder contextualizarnos, a 2 escuelas de desarrollo. Me voy a referir a la dinámica global actual, de convergencia y divergencia, la curva del elefante, y voy a referirme, esto le va a interesar seguramente a Yesid, lo de la herramienta PET. Nosotros en Colciencias nos dimos cuenta que en general los funcionarios públicos, no sé si esa sea también la experiencia de Edgar y de Rubén Darío, los funcionarios tienen que tomar muchas veces decisiones con muy pocas herramientas de información, muy intuitivamente, y nosotros en Colciencias creímos que por lo menos debíamos hacer una planeación estratégica prospectiva con escenarios territoriales triaxiales, que es una modificación que ya van a ver ustedes sencilla del famoso ejercicio de escenarios futuros posibles, con 2 ejes, este es de 3 ejes. Pero eso nos indicó, bueno, muy bien, hacemos este ejercicio de prospectiva, pero ¿qué desarrollo queremos? ¿Cuál es el desarrollo que queremos? Entonces, por eso empecé a trabajar el Índice de Desarrollo Territorial Sustentable, sobre el cual me voy a referir. En primer lugar, no se olviden ustedes que estamos viviendo un mundo en donde la aceleración del conocimiento y la tecnología son fuertes, en donde la profundización de la globalización, especialmente financiera, ha crecido muchísimo, y de la información, como Manuel Castells nos lo recuerda, y el cambio climático y la degradación ambiental son, digamos, como los vectores más fuertes. Es importante tener presente esto para situar en ese contexto internacional a Colombia y qué puede hacer Colombia y qué debe hacer Colombia. Miren ustedes, este se llama el mapa de la anorexia en el conocimiento. Este mapa indica el número de artículos por habitante que se produce anualmente. Miren ustedes esa chica latinoamericana flaca, escuálida y África desaparecida.
miren, esta es la curva del elefante que planteo aquí con temor porque sé que los colegas de esta academia la manejan seguramente fuertemente, pero no recuerda, esto es un periodo de unos 30 años, del 88 al 2008, que sí han pasado cosas en el mundo en esos últimos años que son el aumento del ingreso de la clase trabajadora de China, de la India, sin lugar a dudas, en términos de porcentajes, no absolutos, y el decrecimiento de los ingresos de esas clases trabajadoras que llevaron, por ejemplo, a Trump a ser electo. Pero la trompa del elefante es esa trompa que crece rapidísimo, que son las clases más ricas del mundo, el 1% más rico del mundo. Estamos en un mundo en donde podría decirse que se cumple la ortodoxia neoclásica, pero también los avances de la teoría neoclásica en cuanto a competencia imperfecta, información asimétrica y demás. Yo me basé obviamente para armar el índice en gente como Piketty, que aquí ha sido discutido extensamente en la academia y tienen críticas, me leí con mucho gusto el libro, Acemoglu, Robinson, Milton Santos, David Harvey, Paul Krugman, Eduardo Sarmiento, en la parte que nos explicó la vez pasada Eduardo Sarmiento, pero también me he leído, como mencioné, con mucha fuerza todo lo que Edgar Moncayo ha construido acerca de las economías regionales. Solo a título de curiosidad, fíjense que Colombia, aunque no se puede ver muy bien en el mapa, tiene una intensidad grande en el PIB por kilómetro cuadrado. Como vengo desde la geografía, me interesa mucho el territorio, los kilómetros cuadrados y demás. Esto no se ve, estas son las curvas de felicidad, que acuérdense ustedes que tienen una connotación de lo subjetivo. Saludo a doctor Iván, que entre otras cosas creo que sacó un libro hace muy poco de ese tema. Estuve tratando de conseguirlo antes. Yo dije al llegar que esto era como un examen de un estudiante primerizo pero constante en economía frente a todas estas sapiencias, sin lugar a dudas. Esto es la biodiversidad, cómo va creciendo, cómo gracias a que, por ejemplo, ahorita que se terminó la lucha con la FARC, la lucha armada, en solo unos meses hemos descubierto 189 especies más de biodiversidad en los territorios en donde no podíamos ir. Colombia Bio, que además es una muy pequeña empresa de lo que realmente debería ser la gran expedición del agua, la diversidad y el territorio en Colombia. Estos son los conflictos ambientales, miren ustedes, los Andes plagados de conflictos ambientales. A propósito, aprovecho para mencionarles que estamos empezando la construcción de 2 mapas colombianos, un mapa que es ahondando los conflictos ambientales, la Universidad Nacional también tiene un observatorio de conflictos ambientales, pero hay otro que es el de la esperanza ambiental, la gente que está haciendo recuperación de cuencas, restauración de ecosistemas y demás. Y aquí una nota acerca de economía ecológica. Robert Costanza mide los servicios ecosistémicos de 19 servicios para 17 grandes ecosistemas y encuentra que si se cuantifican económicamente pueden ser del orden de 125 a 145 trillones de dólares, mientras que el PIB que producimos todos los países es de 75, la naturaleza juega un papel muy importante. Habidas estas consideraciones, yo creo que de manera un tanto simplista podemos decir que hay 2 escuelas de desarrollo. Una escuela de desarrollo como crecimiento económico, que es la basada en la escuela neoclásica, en donde solo hace la contribución del conocimiento y la innovación como exógenos y después vienen Romer y Lucas y los endogenizan, y está toda la contribución de la nueva geografía económica de Krugman. Los menciono porque en el índice nosotros tratamos de involucrar esos conceptos. Y esta otra versión que es todo lo de desarrollo, pero ya visto como un proceso multidimensional, multiescalar, de mejoramiento personal, social, cultural y ambiental, en donde hay contribuciones de Georgescu Rogen, de Elinor Ostrom, de toda la teoría del buen vivir, que se habla mucho. Ramírez en Ecuador ha hecho unos trabajos muy interesantes, y está todo lo de economía colaborativa y civilización de la empatía, en donde Rifkin y otros, Tirol, también juega mucho la economía del bien común y demás.
Muy rápidamente para recordarnos, porque esto lo utilizamos en el Índice de Desarrollo Territorial Sustentable, pero no a nivel de empresas y compañías, sino a nivel de las personas. Nos recordamos que hay fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas que hacen atractivas, más atractivas o menos atractivas a las ciudades y a las regiones, y está la contribución de Richard Florida sobre las 3 T's. En el caso de Krugman nos recordamos las fuerzas centrípetas como las economías de escala, la reducción de costos de transporte, el fácil acceso a la tecnología, las economías de complementariedad, mientras que las fuerzas centrífugas, aumentos de costo del suelo, congestión, contaminación, inseguridad. Richard Florida nos recuerda las 3 T's: talento, tolerancia, tecnología, y añadimos trust, confianza, porque nos parece que es un elemento fundamental. En síntesis, tenemos en cuenta en el índice ese cambio de la teoría económica neoclásica, de rendimientos decrecientes, competencia perfecta, información plena, convergencia económica e innovación incremental, hacia lo que Schumpeter, Romer, Lucas, Stiglitz, Krugman han dicho, que tiene que ver con lo que ustedes encuentran a la derecha: rendimientos crecientes, competencia imperfecta, información asimétrica, divergencia económica e innovación disruptiva. Colombia. Estamos entonces ante un mundo de cambio, de incertidumbre, de complejidad y de ansiedad, y este país está en el proceso de paz completa y de decidir qué es el verdadero desarrollo. Uno encuentra en el acuerdo de paz muchos elementos en ese sentido: un país el más inequitativo en ingreso en América. Como producto de esa violencia de esos 60 o más años, tenemos, ustedes pueden ver, ganadería, 41.7 millones de hectáreas, y deberíamos tener solo 10, y agricultura, que deberíamos tener 10, tenemos 4, aunque ahora se ha hablado de 1 millón más. Y esto es la reprimarización de la economía, que ustedes se recuerdan. Hemos pasado del 68 al 88, lo amarillo eran las exportaciones agrícolas, a el 2008, en donde las exportaciones predominantes son el petróleo y el carbón, y ustedes pueden ver los títulos mineros asignados a la derecha. Entonces, ¿qué es y cómo medimos el desarrollo, la paz, la sustentabilidad, la resiliencia? Era el objeto de nuestro interés. ¿Cómo acertamos, en el caso específico de Colciencias, en qué investigar, en qué invertir? ¿Cómo distribuimos para todos el conocimiento, el desarrollo, la paz? Y una pregunta importante: ¿quién planifica, quién decide, quién implementa? Nos recordamos la contribución de Marián Mazzucato, que escribe El Estado Emprendedor, un muy buen libro, que corrige la visión que uno tiene acerca de la contribución del Estado. El iPhone, si no hubiera existido el Estado, no existiría, porque 16 inventos que tiene acumulados, 13 fueron posibles gracias a que el Estado se jugó a invertir. Entonces, no es solo corregir las fallas del mercado, sino proveer bienes públicos, dentro de eso ciencia, tecnología e innovación, y liderar cambios fundamentales en la sociedad. Voy a referirme muy rápidamente, en 3 minutos, a lo que fue el primer ejercicio que hicimos en Colciencias ante nuestra preocupación de si estábamos tomando las mejores decisiones. Aquí, Rubén Darío, hicimos una modificación de escenarios futuros posibles, que era de 2 ejes, ustedes se acuerdan, Destino Colombia, pero consideramos que no era suficiente en su dimensionalidad y en su profundidad, entonces metimos un tercer eje, que fue el de cambio y variabilidad climática. Entonces eran paz, se logra o no se logra la paz en Colombia. Acuérdense que era parecido al de Destino Colombia en eso, pero en el de Destino Colombia en el 90 se hablaba de no hay apertura o si hay apertura. Nosotros metimos hay mucha incertidumbre en la globalización y hay poca incertidumbre, y el tercer eje, el diagonal, era si hay o no cambio climático y sus efectos son muy serios. Hicimos una encuesta grande, 24.000 personas se les envió, respondieron 6.000, habíamos preparado una lista para cada uno de los temas, ciencias sociales, humanas, salud, etcétera. Habíamos hecho unos talleres Delphi, se encontraron 10 temas que se sometieron a la consulta de 24.000 personas a nivel nacional para pedirles que en su región, en su departamento y en su área de especialidad nos dijeran qué
pensaban que debía hacerse. Este es un ejemplo, por ejemplo, en el tema de educación, lo que escogieron, aquí combinábamos el escenario pesimista y el optimista, para cada región lo que la gente dijo, y nos daba ya elementos muy importantes. Este de aquí, que es el de ambiente, biodiversidad y hábitat, es el único que voy a señalar con algún nivel de detalle. Nos daba que las 4 bolas a la derecha arriba eran gestión integral del agua, gestión integral de la biodiversidad, producción más limpia y ordenamiento y planificación territorial para la sostenibilidad. Ustedes van a ver ahora en los resultados del análisis de componentes principales del índice cómo estos intuitivamente se acercaban mucho y coincidían con lo que encontramos. Hicimos también en el 2014, eso fue lo que les mostré antes, 2012-2013, en el 2014 hicimos ya, fuera de Colciencias, una encuesta de administradores públicos, ahí está donde estaban, y miren lo que ustedes lo que daban. Les preguntamos si se diera la paz, si este posconflicto se diera, ¿qué creen ustedes que deberían ser los temas de refuerzo para ustedes? Y aparecía políticas, estrategias, gestión del riesgo, del ambiente, del cambio climático y del agua como la más alta. Eso nos llevó a decir, necesitamos refinar el conocimiento del país, y entonces empezamos a revisar todos los métodos y los índices de desarrollo, y todos nos parecían que eran sesgados, parciales y demás. Incluso revisamos los últimos, hay uno que es el índice de dignidad humana, que proponen Castells y Himanen en un libro muy reciente, a finales del 2016, que se llama Reconceptualizando el desarrollo en la era global de la información, que es interesante, pero que en nuestro parecer nuevamente se enfoca solo en la persona sin su entorno y su contexto. Entonces encontrábamos que, y aquí ya voy a ir metiéndome muy duro en el índice, que el desarrollo territorial sustentable es un proceso permanente, multidimensional, multiescalar, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Uno, a las personas, ciertamente, de construcción y mejoramiento de la vida digna, autónoma y feliz de las personas. Ahí entonces recoge lo de Sen, lo de Amartya Sen, sin lugar a dudas, de la convivencia, el bienestar, la empatía y la coherencia social y cultural en el territorio, y de la relación, coordinación y adaptación digna y mutuamente provechosa con el entorno social y natural en todos los niveles territoriales. Pero eso es en un mundo complejo, diverso, incierto y de cambio continuo, y tiene como condición que debe cumplirse a los menores costos y riesgos culturales, sociales, económicos, ambientales y tecnológicos. Esa definición un poco aburrida la tratamos de poner ya operativa. Entonces encontramos que debíamos pensar en que en un municipio debe haber 5 riquezas: la riqueza humana, la riqueza intelectual. Hoy el mundo tiene que ver mucho con el conocimiento que uno tenga sobre el territorio y desde el territorio para ofrecerle al mundo, la riqueza privada, la riqueza pública y la riqueza natural y ambiental. Cada uno tiene su propia racionalidad. La felicidad humana en la riqueza humana es fundamental, la riqueza intelectual es poder comprender mejor la realidad y el territorio, la riqueza natural es mantener y reproducir sus funciones, la riqueza privada ciertamente es una acumulación de capital económico, pero suministrando bienes, servicios y otros a la sociedad, y la riqueza pública es el bien común, y esa puede ser tangible e intangible. Entonces, aquí son algunos de los autores que usamos para hacer esa discusión, y voy a empezar muy rápidamente a describir cada una de esas riquezas y los resultados que nos dieron. La primera, todas las medimos a nivel municipal y a nivel departamental. Las bases de información de nuestro país, además de que son parciales, escasas, créanme que uno de los principales retos fue lograr que la entregaran las entidades después de la Beas Data y otras cosas. Se complicó la información un poco. Aquí ustedes pueden ver factores de entorno y factores individuales. Señalo con insistencia que para que una persona sea feliz tiene que jugar muchísimo un papel fundamental su entorno. Y entonces, obviamente, todos los índices eran de 0 a 1,
los variables las convertimos de 0 a 1, siendo 1 la mejor condición, entonces tuvimos que voltear todas. Este es el índice de solución a la pobreza multidimensional. Entonces, el que tuviera más pobreza multidimensional, menos valor tenía. Educación, atractividad municipal por oportunidades, receptividad a los desplazados forzados, preferencia climática, encontramos. Todo esto lo hicimos con análisis de componentes principales y equidad de género. Para poder ir de 200 variables, quedamos con 60 variables y repartidas en las 5 riquezas. Igualmente en los factores individuales, índice de vida ganada, nutrición, vitalidad infantil, expectativa de vida al nacer resultaron importantes. Aquí están los pesos, la contribución a la varianza a nivel municipal como a nivel departamental, para saber si eran representativos o no, porque queríamos no solo la intuición, sino algo que nos diera más solidez. Este de la riqueza intelectual, que puede ser algo controversial, mide 3 tipos de riqueza intelectual, que son el modo 1, que es el modo científico, académico, que se mide en artículos por persona, pero también artículos por kilómetro cuadrado, grupos de investigación normalizados por kilómetro cuadrado, es las pruebas saber, están ahí, las saber 11 están metidas. El modo 2 es más el modo empresarial y lo medíamos con diversidad productiva, con complejidad productiva. Utilizamos el índice de Shannon-Wiener, que es de ecología para diversidad, para poder medir estas cosas, de productividad agrícola, de rentabilidad agrícola, con las bases de la UPRA y demás. Y había un modo 3, que es el que tiene que ver con el diálogo de saberes, con el conocimiento ancestral, con el conocimiento abierto y ciudadano, cuya finalidad o racionalidad es más la convivencia, y ese indirectamente lo pudimos por lo menos colegir con diversidad étnica y con complejidad territorial. Complejidad territorial, el índice de complejidad territorial es coger un municipio y ver si tiene parques nacionales, reservas, resguardos indígenas y demás, y por los porcentajes sacar las proporciones y demás contra otros municipios que no tienen nada de eso. Aquí están los pesos de esos variables para la riqueza intelectual. En la riqueza natural y ambiental hicimos 2 grandes agrupaciones, una de atributos, buen uso del suelo, intensidad económica en el territorio, cobertura boscosa, intensidad de recursos naturales no renovables y el índice de áreas protegidas. Y en riesgos, porque el diálogo ambiental, que es el diálogo entre la sociedad y la naturaleza, tiene que ver con las sustentabilidades o con los riesgos, pero lo convertíamos a sustentabilidad sísmica, deslizamientos, inundaciones, avalanchas, y uno de índice de presión minera. Índice de sustentabilidad minera era, dependiendo del área del municipio, sujeta ya a los títulos mineros, podíamos colegir. Aquí están los pesos de la contribución a las varianzas. Aquí está la riqueza pública. La riqueza pública la separamos en 2, tangible e intangible. Ahí el que podría notar como curioso, el índice de inequidad de la propiedad rural. ¿Por qué tangible y por qué público? Es obvio que cuando uno pasa por Puerto Boyacá o La Dorada y ve esas fincas gigantescas, esas haciendas, y después unas finquitas pequeñitas de los campesinos, es muy visible la inequidad de la propiedad. Y los intangibles, obviamente, son desempeño y transparencia institucional, participación y transparencia electoral, justicia formal y mecanismos alternativos, participación de los ciudadanos en organizaciones voluntarias, lo sacamos indirectamente de la base de censo del 2005. Aquí hay que aclarar que tuvimos que rondar acerca del censo en muchas informaciones para poder más o menos tener los mismos años. Índice de convivencia y de ausencia armada ilegal lo sacamos de mapas en donde aparecía la presencia de FARC, ELN, PARAS y demás durante 5 años seguidos, y logramos un algoritmo que nos sirviera. Está riqueza pública institucional, las contribuciones. Está la riqueza privada. En la riqueza privada hablamos de la capacidad productiva más dirigida hacia el mercado nacional y hacia la exportación, un poco retomando lo de Ricardo Hausmann, que enfatiza mucho en lo del mercado de exportación. Entonces, PIB, servicios financieros, diversidad productiva, diversidad empresarial, la diversidad productiva de los diferentes productos que produce el municipio, valor catastral,
y metimos uno que es intercambio intermunicipal. Para cada departamento, tomando un poco la ecuación gravitacional de los planetas, la atracción gravitacional, hay unas investigadores chilena y francesa que han trabajado el tema y han encontrado que ¿se acuerdan ustedes que la atracción es masa del planeta más grande por masa del otro sobre distancia al cuadrado? Realmente no es distancia al cuadrado, sino distancia por un factor que utilizamos ahí, que fue el valor de la riqueza pública, y nos dio bastante interesante. Y fuera de eso medimos otro que se llamó rentabilidad territorial, que era la división entre el PIB sobre los avalúos catastrales. Y tenemos productividad catastral, diversidad de la canasta de exportaciones y diversidad de mercados de exportación. Aquí están los pesos relativos de esos, y finalmente ahí están ya las 5 riquezas. Lo primero que hicimos fue muy rápidamente chequearnos con regresiones múltiples, con variables geográficas de control, si la distancia a la capital de departamento, si la distancia a la capital nacional y a los puertos, cómo daba, y obviamente dio un conjunto de las variables, de las 60 variables, como 15 dieron que tienen mucha correlación, e igualmente corrimos el índice de Morán para ver las agrupaciones municipales. Nos dio también un conjunto bastante grande de municipios que colindan con otros municipios que comparten más o menos el rango de sus mismos datos. Pero aquí voy a entrar ya a los resultados finales. Lo primero que hicimos fue sumamos las 5 riquezas en un análisis de componentes principales, y les ruego ver el gráfico de la derecha. En el gráfico de la derecha, la única flecha que va en sentido contrario es riqueza natural y ambiental, mientras que todas van hacia la derecha, respondiendo al eje X, que es de 40 y pico % de poder explicativo. La de natural y ambiental da hacia la izquierda. Es decir, estamos creciendo a costa de los recursos, de la destrucción de recursos naturales y del aumento del riesgo de la gente. ¿Se acuerdan ustedes los componentes del natural ambiental? Pero si uno desglosa las 60, que es el otro gráfico, desafortunadamente no se puede ver, encuentra que se corroboran las intuiciones que uno tiene, y es que estamos creciendo en contra de la diversidad productiva, de la sofisticación productiva, en contra del buen uso de los suelos, y usted puede desglosar ahí de tal manera que de manera sencilla, con un instrumento como el análisis de componentes principales, encuentra esas versiones. Adicionalmente, usted encuentra que tanto la riqueza natural y ambiental responde más al eje vertical como la intelectual, es decir, son marginales frente al eje X, pero son más importantes en el eje Y, responden a otra racionalidad, y eso hay que dirimirlo urgentemente en el país, porque también son opuestas la riqueza ambiental y natural y la intelectual. Estamos haciendo ciencia que incorpora, que tiene en cuenta lo natural y ambiental. Lo que diría eso es que no, y eso es grave, porque además de que invertimos muy poco en ciencia, fuera de eso no está bien correlacionada. Lo otro que encontramos, creemos nosotros que el desarrollo territorial sustentable tiene una condición, y es que las 5 riquezas converjan, vayan todas hacia el valor más alto, pero además la distancia entre ellas sea lo menor posible. Eso sería un desarrollo balanceado. Claro que ahí está la discusión de Hirschman contra Curry y cosas por el estilo, pero ese es de otro nivel. Encontramos estas realidades. La azul que ustedes ven es muy baja, está contra el suelo, y esa es la riqueza pública e institucional, o coincidencia con ñoñomanías y todo lo demás. ¿Sí? Mire, es dramático. La siguiente es la intelectual, muy baja también, o sea que coincide con el análisis de componentes principales, esa lógica. La verde es la natural, después viene la amarilla, que pareciera un poco más estable, esa es la privada, y la humana es muy variable. Esos son todos los municipios del país. Entonces nos encontramos con esto.
Claro que a nivel departamental cambian un poco, pero en gracia de discusión quería mostrarles esta última, que es, a medida que crece la suma de las 5 riquezas, el eje horizontal, el índice de desarrollo territorial sustentable, la suma de las 5 riquezas, a medida que crece, la varianza entre las 5 riquezas crece. ¿Qué quiere decir, doctor Rubén Darío? Que a medida que las ciudades son más grandes y demás, las riquezas se separan más. Es decir, tienden hacia la insustentabilidad en nuestra hipótesis de que las 5 riquezas deberían ser balanceadas. ¿Para qué pueden servir estos ejercicios? En el caso de Colciencias, esperábamos nosotros que, por ejemplo, a nivel departamental nos permitiera hacer estos mapas semáforo. Estos verde, amarillo y rojo tienen que ver con la capacidad de explicación. Era la suma de las 5 riquezas para cada departamento. Entonces, por ejemplo, Amazonas, que es el primero, tiene 4 en rojo, que esos 4 explican menos que el promedio nacional, la varianza es menos que el promedio de la varianza nacional de cada uno de esos. Entonces, se supone que uno podría tomar decisiones en el sentido de que lo que está rojo volverlo amarillo y verde. Entonces hemos estado trabajando en eso. En síntesis, esto es un instrumento. La única defensa que haríamos de él, porque no somos dogmáticos, es que nos preocupa que, por ejemplo, los ejercicios que ha hecho Planeación Nacional recientemente del índice de innovación, por ejemplo, del índice de innovación departamental, sale que los departamentos menos innovadores son los famosos territorios nacionales. Yo pondría como hipótesis esta, doctores Moncayo y Rubén Darío, el único cultivo que ha logrado aumentar su productividad por lo menos 2 veces, 2.3 veces, no es precisamente el café, es la coca, y ese está allá, eso es innovación, pero además... Entonces, esa no la tomaron en cuenta y sin embargo es de mercado no necesariamente legal, pero no la tomaron. Para no hablar de otras dimensiones de la innovación, que son la innovación social, la innovación comunitaria, la innovación institucional. Allá uno encuentra cosas muy interesantes, el programa de desarrollo y paz en el Magdalena Medio, una cantidad de cosas que no se toman en cuenta en un país. Entonces, nuestra reflexión es si este método sirve para que podamos tomar mejores decisiones y si el otro, el PET, sirve para que podamos tomarlas de manera más distribuida en el territorio, pues consideraríamos que hemos hecho algún aporte. Dejo aquí para que el doctor Moncayo, que seguramente me enseñará muchas cosas en sus críticas siempre constructivas. Él me criticaba, cuidado con ponerle demasiadas variables y demás, pero yo aproveché que él tuvo 3 meses muy ocupado en una consultoría y me desmandé, pero aún así quiero confesarle a él que solo son 60 variables. Buenas noches a todos. Doctor Rubén Darío, muy amable por su presentación. Yo muy complacido de poder participar en este ejercicio de hacerle unos comentarios a la el denso trabajo que nos ha presentado Carlos, que es el fruto pues de varios años de dedicación muy juiciosa para hacernos esta propuesta. Él me compartió desde hace algún tiempo la síntesis de su trabajo doctoral, que creo que es un texto que está preparando para ser publicado. Yo me voy a basar en el guión del artículo antes que en el de la presentación, pues porque fue el que conocí con anticipación, pero pues desde luego básicamente son las mismas ideas, los mismos planteamientos, solo que tal vez expuestos en una secuencia diferente. Por ejemplo, en el artículo, el tema del PEPET, este nuevo método prospectivo triaxial
aparece tratado en segundo lugar y Carlos lo adelantó en esta presentación para que fuera el primero. Entonces voy a hacer unos comentarios. El plan de bueno, ok, gracias. El plan de trabajo de Carlos, pues, digamos que está resumido en esa diapositiva. Vamos a hacer una primera parte sobre la aceleración del cambio tecnológico, una segunda parte de la presentación de dos escuelas de pensamiento sobre economía del desarrollo, esta vertiente que según el tratamiento que él hace, pues identifica desarrollo económico con simple crecimiento económico, y la otra vertiente que él prefiere, que es un desarrollo como un proceso multidimensional, resultado de la combinación afortunada de esas riquezas que él nos presenta. Después, pues, pasa a elaborar el índice y a presentar los resultados, que, como lo oyeron ustedes en la parte final de la presentación de Carlos, básicamente plantea la tesis de que a mayor índice de desarrollo territorial sustentable, mayores diferencias entre las 5 riquezas que él maneja en su modelo. Voy a hacer unas primeras consideraciones sobre el tema de la aceleración del cambio tecnológico, aprovechando que he estado estudiando esos temas y he encontrado algunas cosas que a mí me han parecido interesantes, para confirmar, pues, la presentación que hace Carlos, ¿no? Como estamos en una época de convergencia de distintos vectores del desarrollo tecnológico, básicamente la convergencia de la informática, de la información, de la comunicación, en esto que se ha dado en llamar, pues, las TIC, las tecnologías intensivas en información y conocimiento. Y a su turno, esas tecnologías TIC, pues, están convergiendo con otras, la biotecnología, la nanotecnología, la cognosciencia, los estudios sobre el funcionamiento del cerebro, para converger en una nueva síntesis que integraría estos distintos vectores de cambio tecnológico. El concepto de aceleración, que es discutido porque no todos lo comparten, ¿no? Hay quienes piensan que, digamos, el impacto del cambio tecnológico actual no es tan grande como el que tuvo la primera revolución industrial en el aumento del crecimiento del ingreso per cápita de los países, pero basado en algunas gráficas que encontré, yo mismo construí este gráfico en el cual se presentan, digamos, el espacio de tiempo que tomaban las revoluciones, que han tomado las revoluciones tecnológicas desde 1780 hasta la más reciente, y se muestra cómo el time span, el periodo de tiempo de la prevalencia de cada uno de esos paradigmas tecnológicos se ha venido acortando, cada vez más corto. La primera revolución industrial prolongó sus efectos durante 100 años, la segunda ya un poco menos, y la última revolución de la informática, pues, se prevé que termine pronto, y lo que encontré es este concepto de la singularidad. La singularidad sería el momento en donde la convergencia de esos vectores de cambio tecnológico que mostré antes alcanzaría tal magnitud, tal velocidad, que superaría la capacidad del entendimiento humano para manejarlo. ¿Y qué puede ocurrir en el momento en que realmente se desarrolla inteligencia artificial? Una máquina más inteligente que el cerebro humano. ¿Qué puede ocurrir cuando ya definitivamente
la especie humana no siga evolucionando por mecanismos de selección natural, sino que sean intervenidos ya irremisiblemente por el hombre. Ese momento es lo que llaman estos expertos la singularidad, es una metáfora tomada de la física cosmológica. La singularidad es lo que se produce cuando un hueco negro absorbe una estrella y de ese hueco negro no puede emanar siquiera la luz por la gravedad infinita que ejerce ese cuerpo, ese hueco negro sobre la estrella. Recientemente me faltó aquí, echo de menos una diapositiva comparando la visión que tiene Gordon, economista norteamericano, con la que tiene Mokyr sobre la aceleración del cambio tecnológico. Mokyr es, digamos, partidario de la inminencia de la singularidad, es decir, el momento en que el ser humano va a perder el control de su evolución y de la historia misma. Y Gordon es más escéptico sobre el impacto que tenga ese cambio tecnológico en el desarrollo económico y tecnológico futuro. Y le dice allí el artículo que Gordon le suele preguntar a sus estudiantes: bueno, si en una situación de emergencia tuvieran que escoger entre un retrete y un iPhone, ¿cuál preferirían? Un retrete y un iPhone. Yo por lo menos pues puedo vivir sin el iPhone. Lo que él quiere decir es el impacto que tuvo el retrete sobre la salud pública, sobre el crecimiento, sobre el bienestar, comparado con el impacto que tiene ahora el iPhone, ¿verdad? Y también les comento un descubrimiento que hice recientemente, y es que el famoso personaje de Frankenstein, que es de la imaginación de la escritora Mary Shelley de mediados del siglo XIX, ese fue un libro escrito como una advertencia de las consecuencias que podía tener la revolución industrial en la sociedad. Por eso les traigo esa carátula. Bueno, ahí ya cuando Carlos entra en la discusión sobre las dos escuelas de pensamiento, la que pretende que el desarrollo se agote en el crecimiento, en el puro crecimiento económico, yo también creo eso, ¿no? Que eso es verdad, no existe esa identidad, pero creo que se exagera un poco la nota, porque yo francamente no creo que haya hoy en día ningún economista que sostenga eso, que sostenga abiertamente que el desarrollo económico se agota en el puro crecimiento. Y además encuentro unos hechos estilizados, digamos, interesantes, en el sentido de que cualquier indicador que uno haga una correlación simple con el ingreso, encuentra que hay una alta correlación. Pues, por ejemplo, si yo tomo el Global Innovation Index de los países contra el ingreso de los países en el eje horizontal, encuentro que hay una correlación muy alta entre las dos cosas. Es decir, a mayor nivel de ingreso, mayor nivel de innovación. Y si yo tomo el índice de complejidad económica, ese que calcula Hausman, que Carlos citó, y el nivel de ingreso, encuentro también una correlación muy alta. Entonces, lo que sí es innegable, estadísticamente, es que a mayor nivel de ingreso, mayor nivel de casi todo. Es decir, no he encontrado ninguna variable que no esté altamente correlacionada con el ingreso. Pero ahí la pregunta entonces es la del huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? Es decir, primero el crecimiento reflejado en el ingreso produce
complejidad tecnológica produce innovación, produce altos niveles de competitividad, o es al revés, o es los altos niveles de competitividad los que producen el crecimiento. Y esa discusión sí no está zanjada. Es decir, ¿cuál es el sentido de la relación de causalidad entre el crecimiento y todas estas variables que tratan de medir el bienestar y el avance en términos de desarrollo humano, por ejemplo? Entonces, no se equivoca uno mucho cuando toma el nivel de ingreso como un proxy del desarrollo de los países. Un país de alto nivel de ingreso tiene alto nivel de todo, de innovación, de competitividad, de desarrollo tecnológico. Y un país de bajo nivel de ingreso es bajo en todo. Entonces, hay una idea muy en bruto que tengo, que tratando de elaborar es, bueno, ¿hasta qué punto un país en un determinado nivel de desarrollo puede proponerse aumentar, por ejemplo, en innovación, si simultáneamente no avanza en todas las demás cosas que influyen en el resultado de la innovación? Esto como una nota de cautela, digamos, para no exagerar el discurso del rechazo del indicador de ingreso per cápita como un indicador de desarrollo, porque de pronto el ingreso per cápita lo que es el resultado de una combinación afortunada de todos esos otros indicadores. Es una síntesis. Entonces, uno bien puede leer el desarrollo con el proxy del indicador de ingreso per cápita. ¿Me devolví o qué pasó? Sí, te devolví. Es que lo cogí al revés. Bueno, en cuanto a las dos escuelas de pensamiento, pues Carlos presenta la de desarrollo como crecimiento, que tiene cuya teoría tiene unas determinadas características: el equilibrio, la autorregulación, los rendimientos decrecientes, convergencia en ingreso tanto a nivel internacional, interregional e interpersonal, el individualismo metodológico, digamos, el principio del egoísmo en esta concepción del funcionamiento del sistema económico. Pero esto también tiene ya una larga tradición de crítica, ya por lo menos de Kaldor, después de la segunda posguerra, se ha señalado todas las limitaciones que tiene ese paradigma, ¿no? Ya sabemos que no hay una economía en permanente equilibrio, ya sabemos que no es un sistema que se autorregula, porque las crisis recurrentes pues demuestran permanentemente todo lo contrario, y de la última crisis no hemos salido. Ya sabemos que el capital no tiene rendimientos crecientes, y pues el libro de Piketty ha dado la última prueba más contundente de cómo funciona el capital, y que esa lectura optimista del pensamiento neoclásico de que el funcionamiento de las fuerzas del mercado conducen a la convergencia en niveles de ingreso a todos los niveles, pues tampoco es cierta, porque lo que se observa es lo contrario: desigualdades crecientes en todos los planos. Pero para cada una de estas objeciones ya hay pues unos autores que se han encargado de ponerlas de manifiesto, y hay también una respuesta del modelo neoclásico, que es un paradigma muy resistente. Y entonces, si se dice que no hay equilibrio, bueno, pues hay unos modelos neoclásicos con desequilibrio. Y si se dice que el sistema no se autorregula, bueno, pues Schumpeter, que no se alejan del paradigma neoclásico demasiado, ya lo han señalado. Si los rendimientos del capital no son decrecientes, pues como dijo Carlos, ya hay los modelos de crecimiento endógeno con rendimientos crecientes. En fin, eso yo me acuerdo de una vez conversando con Homero Cuevas, en donde yo tenía una apreciación así como muy light sobre el pensamiento neoclásico, que pues no era cierto, y me dijo: cuidado con eso, porque
el paradigma neoclásico es muy poderoso y ha resistido, ha absorbido y ha generado modelos alternativos para responder a todas estas críticas. Entonces, también es una nota de cautela sobre coger el paradigma neoclásico y desecharlo pues en unas cuantas páginas. Incluso la presentación que hizo aquí Eduardo la última vez me pareció que exageró la nota, pues que es que los neoclásicos no entienden las matemáticas, que los neoclásicos no entienden que la economía no siempre está en equilibrio. No, sí lo entienden. La idea que yo tengo sobre el paradigma neoclásico es la siguiente. Digamos, lo que dice Arrow de Debré es cómo funciona un sistema económico en condiciones ideales, donde todo encaja con todo. Entonces, ese modelo le sirve a uno para comparar la realidad con el modelo ideal y ver qué es lo que está funcionando mal en la realidad. Para eso es útil el modelo neoclásico. Entonces, no es que no sea cierto, lo que pasa es que es un paradigma, es un arquetipo ideal, digamos, ¿no? Un arquetipo platónico. Entonces uno compara la realidad contra ese arquetipo a ver qué es lo que está funcionando mal. El problema que se le ha señalado a los neoclásicos pues es que cuando comparan su modelo con la realidad y no coinciden, pues dicen que le echan la culpa a la realidad. ¿No? Pero eso no quiere decir que el modelo no sea útil. Bueno. Perdón, aquí Entonces ya Carlos da unas puntadas pues sobre lo que es un modelo de desarrollo no reduccionista, que no explique todo con una sola variable, crecimiento, sino que tenga en cuenta pues el desarrollo humano, la sustentabilidad, la libertad de Sen, la dignidad de Castells y Jiménez, y digamos que frente al individualismo metodológico hable de un colectivismo, no lo que dice ahí, sino un colectivismo metodológico, una inteligencia colectiva, ¿no? Y en vez entonces de la gente buscar el beneficio individual, se busque el beneficio de la sociedad, de la colectividad. Todo esto yo lo comparto. Mucho de esto ya está en las teorías evolucionistas más recientes, y ni tan recientes, ¿no? Nelson, y eso ya viene de los años 50. Entonces, un sistema que no está en equilibrio, sino que evoluciona, un sistema que es multicausal, que no es reduccionista. También ya tenemos un buen corpus teórico con esa mirada. El problema está en que es tan multicausal esta concepción del desarrollo que no es útil para efectos de política, que es lo que busca Carlos, ¿no? Porque cuando uno para poder diseñar un parque en una ciudad tiene que tomar en cuenta todos los aspectos que intervienen en el desarrollo de una urbe, los demográficos, los ambientales, los del contexto internacional, pues acaba como paralizando el ánimo de eso, ¿no? Es decir, ¿cómo diseña uno un parque teniendo en cuenta todos esos elementos? Entonces, esto no es una idea mía, los autores han señalado que las teorías evolucionistas y multidimensionales son poco útiles a la hora de las prescripciones de política, porque como todo depende de todo, no puede mover uno una variable sin tomar en cuenta el efecto que tiene sobre todo el sistema en su conjunto. Entonces, también requiere de unos tomadores de decisiones y de unos teóricos muy inteligentes o que manejen una complejidad de datos y de variables, o que manejen sistemas muy sofisticados, modelos muy sofisticados para poder derivar implicaciones de política.
La tesis de Carlos, como él la expuso, se puede resumir en este gráfico acá de la derecha. A mayor índice de desarrollo territorial sostenible, mayor varianza entre las 5 riquezas. Entonces, hablando de los departamentos colombianos, dice intuitivamente que Vaupés pues, tiene un índice de desarrollo territorial sostenible bajo y que Antioquia tiene un índice alto y que la varianza en Antioquia entre las 5 riquezas es mayor que la varianza en Vaupés. Esa es la idea, ¿no, Carlos? ¿Sí? Entonces quiere decir que el desarrollo de Antioquia y que en Antioquia el índice de riqueza ambiental es más bajo que en Vaupés. Entonces de allí Carlos deriva la conclusión de que Antioquia ha logrado ese nivel de desarrollo a costa del capital natural o de la riqueza natural. Y entonces echa de menos como que el desarrollo fuera más armónico, más equilibrado, cuando pues inicialmente comenzamos a reconocer que el desarrollo no puede ser equilibrado, que de hecho por definición es desequilibrado. Entonces, como que no hay lugar a echar de menos que el desarrollo sea más equilibrado si uno admite de entrada que la economía está en un permanente desequilibrio, que siempre hay unos sectores que crecen más que otros y bueno, eso Carlos conoce ese tema, esa discusión de Hirschman, ¿no? Esto de Hirschman, él decía one thing at a time, cada cosa en su momento. Entonces primero un sector y después el otro sector. Entonces cuenta él en sus memorias que llegó a Buenos Aires en tiempo de la dictadura militar y le dijeron: profesor, aquí hemos seguido su teoría del desarrollo por etapas, y primero estamos haciendo la parte de estabilización política para pasar a la fase del desarrollo. Entonces dice Hirschman, cuando yo me di cuenta que mi teoría se podía prestar a esa degeneración tan brutal, la he repensado. Y la otra implicación del planteamiento de Carlos es que a mayor índice de desarrollo territorial sostenible, menor riqueza ambiental. Entonces Medellín, Antioquia tiene una riqueza ambiental menor que la de Vaupés. Y entonces aquí yo me hago unas preguntas pues que le hago a Carlos para el perfeccionamiento, digamos, del documento. No nos ha aclarado cuál es la fuente de la conceptualización de las riquezas, o sea, esas 5 riquezas, de dónde salen, en qué se inspira para hacer esa agrupación. Segunda inquietud. Si se justifica pues hacer una elaboración propia de 60 subíndices, entre los cuales hay unos muy originales, pues muy de su propia cosecha, como no sé, la vitalidad infantil. Es el contrario de mortalidad infantil, no es más sino de 1 menos mortalidad infantil. Pero es como fertilidad. No, es el contrario de mortalidad infantil. Sobrevivencia. Acuérdense que hay un índice de mortalidad infantil, sí, entonces, claro. Pero como entre más alto era el número a 1, pues era más cercano, era más malo, entonces simplemente 1 menos mortalidad. Ese no era nada más sino 1 menos mortalidad. Por ejemplo, flujos interdepartamentales. Intra. Es dentro de cada departamento, era una mención. Sí. Intermunicipales, pero es intradepartamental. Es para cada departamento, no podía hacerlo sino para cada departamento. Sí. Bueno, eso es dificilísimo, ¿no? Pues tú dices que lo adaptaste de unos autores. Sí. Es una discusión de geografía. Es que debo aclarar que el doctor Edgar Moncayo es economista, pero es geógrafo también en su conceptualización. Entonces, con él discutir cualquier cosa de estas es
a profundidad. Sí, hay un trabajo, pero si quieren ustedes, yo espero que él termine y yo respondo muy rápidamente. Sí, luego, ¿cómo es la distribución de las riquezas en el conjunto nacional? O sea, estas 5 riquezas, ¿cómo se reparten? Porque está para cada uno de los departamentos, pero no encontré, digamos, la del conjunto nacional. Y bueno, ¿cómo se calcula este índice de interacción espacial? Yo lo entendí que es entre departamentos. Y bueno, para poder hacer eso hay que hacer encuestas de origen y destino de la carga y todo eso, y es como bastante. Bueno, esas son preguntas. Observaciones. Por ejemplo, si tú comentas ahí que la variabilidad de estas riquezas entre los departamentos no es mayor porque las líneas se ven casi horizontales, ¿no? En el eje horizontal están los departamentos y en el vertical está el valor de cada una de las riquezas. Entonces, la sugerencia es, cuando uno le envía un trabajo para publicar o lo presenta como estás haciendo tú, pero después lo vas a hacer ante el jurado del doctorado, si se amplía la escala, entonces se ve que la variabilidad es mucho mayor que la que sugiere el gráfico a la escala que lo presentas en el escrito, ¿sí? Entonces yo amplié la escala allá a la derecha y entonces se ve que la línea no es tan horizontal. Bueno, la otra observación es estos gráficos de la análisis de componentes principales, pues son difíciles de interpretar, ¿no? Estos gráficos que tienen la circunferencia, tú los presentaste aquí, eso es difícil de entender. Y aún en el texto escrito yo no pude captar bien, pues, qué quieren decir. Bueno. Finalmente, la pepa dura, digamos, la prueba reina del trabajo de Carlos está en este gráfico del semáforo, en donde, pues, para cada departamento está en cuánto participa cada una de las riquezas. Eso, cada línea suma 100, ¿no es cierto? Es la participación de cada riqueza. La explicación de la varianza. ¿Cuánto pesa en explicar la varianza pero de esos 5? Pero sí, yo sumé así, sí, las 5 columnas y todas dan 100. Sí. Entonces es la participación de cada riqueza. De cada, como explicación de la varianza, ¿sí? Es decir, para explicar algo que quiera uno explicar, ¿cómo pesaron esas 5 ahí? ¿Sí? ¿Cómo el peso relativo de cada una de las riquezas en ese departamento. Entonces la idea es encontrar aquí que los departamentos con más alto nivel de IDTS tienen una varianza mayor, ¿cierto? Los de más alto IDTS tienen una varianza mayor. Eso es coligiendo de atrás. Lo que dice ese es cuánto pesa cada una de las riquezas en la explicación del IDTS de ese departamento. Eso es lo que dice. Pero la tesis es que a mayor nivel de IDTS, mayor varianza entre las 5 riquezas. Esa no es estrictamente una tesis. En mi caso debo reconocer que es la contraria. Es decir, para mí el desarrollo real es cuando la diferencia... Mira lo que dice tu texto. Sí. A medida que el valor del IDTS crece, la varianza, es decir, la distancia entre las 5 riquezas aumenta hacia un mayor desbalance entre ellas. Sí. A nivel de municipios. No, de departamentos. Entonces, bueno, ahí sí ya es mi edad la que me está jugando ahí una mala pasada, pero no, a nivel de municipios... Porque la tabla está presentada a nivel de departamentos. Sí, no, la tabla es a nivel de departamentos.
pero las conclusiones fueron sacadas a nivel de municipios. En eso debo, seguramente, y voy a... por eso quería venir, para que me dieran látigo aquí para poder afinar. Entonces, es muy distinto la discusión entre los geógrafos y los economistas, que eso está bien. No, el ejercicio... No, pero no es una discusión de... Esta es la gráfica, es la gráfica. La figura 3 revela la distancia entre las 5 riquezas en los departamentos, mientras que el IDRH es relativamente alto en general, el institucional formal. Eso es refiriéndose a cada... No, pero esta es la gráfica que tú mostraste anteriormente. Discúlpenme que haya puesto tantas cosas juntas, pero... Vuelve a poner sí. El de los punticos azules. El de los punticos azules lo que dice, si tú me permites, yo sabía que esto iba a ser en serio, entonces espera. Por eso me puse corbatín y todo eso, porque... Espero que sea útil este No, buenísimo. Quiero confesarles que lo más grato de esta tesis ha sido que me visitaba con alguna frecuencia Edgar para bajarme los humos, para decirme, eso que va a hacer, eso no es por ahí. Pero además me permitió, como yo les conté, mire, es esta. Ay, la siguiente, espérate. No. Esta. ¿Qué es lo que dice esta? Esta es todos los municipios. Cuando usted suma las 5 riquezas, le dan el índice de desarrollo territorial sustentable, la suma de las 5 riquezas. Ese es en el eje horizontal. En el eje vertical es las varianzas, ¿sí? Entonces lo que dice es, a mayor índice de desarrollo territorial sustentable, mayor distancia entre las 5 riquezas. En municipios, pero en departamentos no aplica. Debo decir, ahí sí aplica, y es lo contrario, porque la capital tiene mucho peso, ya cuando se hace departamento por departamento. Entonces no expliqué suficientemente. En este caso, en el de la tabla que muestra el doctor Moncayo Edgar, el de la tabla que es es otra la interpretación que yo le daba, y es, muéstreme la contribución de cada una de las riquezas al índice de desarrollo territorial sustentable. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál está por encima del promedio nacional de la varianza de cada una de las riquezas? ¿Sí? Eso, digamos, incluso debo confesar que... poner ahí el promedio nacional en esa tabla. Sí, me faltó fue poner el promedio nacional. Miren ustedes las cosas que se da cuenta uno, es que ¿cómo compara usted? Ahí no, es defecto mío, tiene la razón. Inmediatamente lo corrijo, mañana lo corrijo. No, pues muy Esta noche. No, es que no puedo dormir, entonces. No. ¿Qué se hizo el aparatico? Es que le hemos dado vueltas. Miren lo que pasó con Bogotá. Con Bogotá nos sale que la riqueza que no alcanza el promedio nacional de la varianza es la riqueza pública e institucional. Eso al secretario de Planeación le paró los pelos, pero eso fue lo que nos daba. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que en Bogotá las otras 4 riquezas pesan más en la explicación del índice que la riqueza pública e institucional. Lo que pasa es que la riqueza pública e institucional en Bogotá puede ser que esté más o menos muy bien resuelta y su peso ya no sea tan fuerte como las otras 4. Esto admite verlo para ambos lados. Digamos, ¿A Bogotá lo pusiste como ciudad o como departamento? Porque lo tuve que poner. No está. No, lo quité precisamente porque sabía que usted iba a ver ese cuadro. Te voy a mandar inmediatamente el de Bogotá, porque es que el de Bogotá todavía me tiene pensando a mí cómo es la interpretación, ¿sí? Porque en los departamentos sí podía, y aclaro el concepto de la interacción intradepartamental. Tomamos el PIB de cada municipio, el PIB de la capital, los multiplicamos el uno por el otro, divididos
entre distancia, ¿se acuerdan que la atracción gravitacional era distancia al cuadrado? Esto no es al cuadrado, sino el valor de la riqueza público-institucional el que pusimos ahí. ¿Por qué? Porque la burocracia, la dificultad de comunicación, todo eso se puede manifestar ahí, y nos dio bastante bueno, y eso hay dos autoras, una chilena y una francesa, que han trabajado mucho ese tema desde la geografía, ¿no? Debo aclarar que esto es un enfoque geográfico. Y volviendo a este tema, esto es para la toma de decisiones. ¿Cuál es la que no está significando mucho? Entonces, el tomador de decisiones debería ser, decir, le voy a meter más a esta para que pese más, si es la teoría del balance. Pero aquí viene entonces la discusión que mencionó el doctor Moncayo, Edgar, que dice Hirschman versus Lockyer-Curry, ¿no? Es decir, un poco el desarrollo es balanceado o no. Acuérdense que Angus Deaton dice, de todos modos, en el proceso económico hay desigualdad, pero si la desigualdad ya es mucha, genera desconfianza y se convierte en un freno para el desarrollo. Schumpeter, por otro lado, decía, la sociedad es desigual desde el punto de vista económico porque hay unos empresarios innovadores que están sacando nuevos productos, la destrucción creativa, todo eso, y siempre habrá una desigualdad. Deaton dice, ojo con esa desigualdad, porque si crece mucho, ya entonces no hay sinergias entre las riquezas, sino por el contrario empiezan a ser pesos muertos y va jalando la sociedad hacia mayor desigualdad y se convierte en un círculo vicioso. Es ese, digamos, el argumento que hay detrás. No, ya para sí, terminar, yo lo que hice fue ponerle a la tabla de semáforos precisamente la desviación estándar y el coeficiente de variación a cada uno de los departamentos, y qué bueno que lo aclaras, porque a nivel de departamentos no se cumple la predicción, sí, que sí se cumple a escala municipal. Sí. Hay una aleatoriedad allí, sí, ¿no? Sí, hay unos departamentos con alto nivel de IDTC con alta varianza y otros con baja varianza. Ahí no hay un patrón, no hay un patrón reconocible a nivel de. Tienes toda la razón, y por eso puse yo las dos gráficas, la gráfica a nivel municipal y departamental de la distancia entre las riquezas. La puse ahí, la que tomas precisamente. Esto es una contribución que merece ser todavía mucho más discutida, pero me baso desde el sentido común en estas tres cosas. La primera, Edgar ha mencionado lo de la causalidad. ¿Qué es primero? Crecer, como Kuznets decía, y después entonces innovar, y después la equidad o lo que sea, o es al revés. Es si desde el principio balanceamos estas riquezas, eso haría que se generaran unas sinergias. Voy a poner un caso muy pedestre porque aquí varios han escrito sobre el tema. Regalías de ciencia y tecnología han dicho, no, eso solo sirvió para que dilapidaran la plata y todo eso. Los grandes beneficiados de las regalías de ciencia, tecnología e innovación, paradójicamente, han sido nuestras grandes universidades. Universidad de los Andes, Universidad Nacional, el programa de Ceiba, por ejemplo, ha recibido muchísimos recursos. El 50% de formación de alto nivel ha venido a las grandes universidades nuestras, consolidándolas en sus maestrías y doctorados, y eso está bien, porque le están sirviendo a los departamentos que con una plática decidieron que mandaban a su gente a estos doctorados. Es decir, ahí hay unos ciclos virtuosos. Si uno, y esa es ya la discusión del crecimiento balanceado o desbalanceado, yo sí creo que crecer balanceadamente genera unas sinergias. No lo puedo probar todavía, está más en el campo de lo intuitivo, y por eso nuestra aproximación va en ese camino. Yo sí creo en una causalidad, en que primero hay que invertir en ciencia, tecnología e innovación en el mundo que precisamente está mucho más acelerado en el cambio tecnológico, y si uno no invierte, entonces se queda atrás, se queda solo exportando materias primas sin valor agregado. Entonces sí creo que nuestro país tiene que tomar decisiones muy serias, tiene que en el reparto del presupuesto del Estado hacer unas decisiones de a qué le asigna más valor y más peso, y eso no se está dando. Lo acabamos de vivir con la desviación de las regalías de ciencia y tecnología para vías primarias, vías terciarias. ¿Quién va a decir que no son necesarias? Pero finalmente en las vías usted saca lo que produce, y digamos,
la rentabilidad de un sistema, de una infraestructura, está muy asociada, y eso lo dijo aquí una vez uno de los expositores, la rentabilidad de las vías tiene que ver mucho con la rentabilidad de los productos que se mueven en las vías, es decir, ¿qué está exportando? ¿Qué está produciendo usted en las regiones para llevarlo a los mercados? Y dependiendo de eso, pues por lo que se mueven las vías. Yo creo, esta es una exploración que obviamente tiene todavía muchos defectos, pero vamos a seguir. Yo lo que sí les prometo es que pienso seguir con este tema hasta que me muera. Es decir, porque uno tiene que coger algún tema que le guste, pues a uno les gusta el golf, a mí, pero además esto obedece a que a mi izquierda tengo un poco el responsable de que me han gustado mucho estos temas. Él me tendrá que perdonar de que esté buscando otros caminos en algunos aspectos, pero eso es parte de la indisciplina propia, posiblemente más de los geógrafos que de los economistas. Yo no creo que la economía ortodoxa nos vaya a sacar de los problemas que estamos viviendo, entre otras cosas porque, por ejemplo, el concepto de felicidad, que es muy discutido, no se asocia directamente a mayor PIB per cápita, no necesariamente, sí hay una relación, pero es asintótica. Nosotros estamos encontrando que no solo es esa economía crematística de tener más y tener más para ser más felices, sino también hay otros valores que hay que jugar. Y dentro de eso, de manera muy importante, la riqueza natural y ambiental, porque yo mostré el caso de Constanza, de Robert Constanza, en donde si usted acaba con la naturaleza, sus externalidades van a ser tan altas que va a frenarle todo lo demás. Lo que es claro hoy es que hay que hacer una contabilidad nacional diferente. Hay un índice que yo mencioné muy rápidamente, el de desarrollo genuino, el de progreso genuino, que incorpora el deterioro de los ecosistemas, el trabajo voluntario, una cantidad de cosas que la economía ortodoxa formal no está teniendo en cuenta. Oh, muy bien, pero aprovecho que está Jorge Iván aquí. Es que cuando hablamos de que el ingreso aumenta, estamos hablando de que el mercado aumenta, que la demanda aumenta. Y la demanda tiene unos efectos de transformación estructural de la economía, lo sabemos desde la ley de Engels, 1850. Entonces no es cuestión digamos, de desechar la idea del crecimiento como riqueza, sino que cuando uno dice que el ingreso está aumentando, quiere decir que el mercado está aumentando y entonces la oferta va a aumentar. Cuando uno habla de invertir en la oferta, pues está poniéndose del lado neoclásico, del lado de la ley de Seyss, de que usted invierta y esa oferta generará su propia demanda. Los keynesianos pensamos precisamente lo contrario, de que la fuerza del crecimiento es por el lado de la demanda, porque la demanda no solo implica pues transformaciones. Para poder que tú llegues a tener tecnología en una sociedad, necesitas un mercado que tenga la capacidad y necesite la tecnología. Y si no, tú puedes producir toda la tecnología y si no hay mercado y si no hay capacidad de compra, pues, pero bueno, esa es una discusión muy, muy complicada. Yo quiero felicitar a Carlos por este trabajo, por todos los notables avances que ha hecho y pues reasegurarle que todos estos comentarios son con mucho cariño y con el deseo de que él pueda culminar ese trabajo. Yo agradezco muchísimo a la academia esta oportunidad, me declaro un estudiante permanente. Es sintomático que todos los que estoy viendo aquí más cercanos los vivo leyendo. Jorge Iván, Edgar, al doctor Rubén Darío lo leí desde Inderena, que eso ya es hace algunos años, ¿sí? Es decir, 1983, 84. A Yesid lo sigo porque lo de la perspectiva y lo de la complejidad, cómo no estudiarlo en este mundo. Edgar ha tocado dos puntos que yo quisiera muy rápidamente referirme a ellos para terminar. Uno es lo del cambio tecnológico.
Si no le metemos a ciencia y tecnología, yo sí creo que estamos mal parqueados, estamos en el lugar equivocado. Y lo que estamos viendo son decisiones en el otro sentido. Lo de Colciencias es lo que llenó la copa. Yo les quisiera recordar que Colciencias hoy es una mala sucursal de ICETEX, porque realmente el 73% de Colciencias está dedicado a becas, ¿sí? Becas que en un porcentaje tienen otro problema, y es que las condiciones que pusieron para las becas es que garantice que si no cumple el estudiante puede pagar. Entonces sesgaron todavía más, además de ser una medida inequitativa, desde el punto de vista de movilidad social y demás, tiene el problema de que no está conectado suficientemente con lo que necesita el país que estudie la gente. Las becas de regalías paradójicamente sí están más conectadas porque tienen esa condición, ¿sí? Entonces vale la pena que estudiemos esa dimensión. Todo esto nació de esa preocupación. Sí, hay un problema en la inversión que se está haciendo en ciencia y tecnología. Sí, se está beneficiando individualmente a investigadores colombianos, pero los frutos de esas investigaciones se están aplicando aquí, o ellos más bien van al exterior y benefician sus desarrollos allá en el exterior. Se beneficia individualmente, pero esa inversión en ciencia y tecnología sí está teniendo un retorno para el país. A mí me parece que es muy bajo el retorno, ¿no? Y a propósito, viene lo que dijo el director de planeación en estos días, que muestra que el gobierno está por fin aterrizando, ¿no? Está diciendo, no, es que falta capacidad gerencial en las empresas para apropiarse de esa tecnología y para aplicarla. Entonces yo sí les preguntaría a ustedes, ¿sí creen que en realidad hay sí una divergencia, ¿no?, entre mucha inversión en tecnología, pero pienso que todos esos préstamos que se están haciendo y todas esas inversiones, pues son un gasto que no se está recuperando, y hay como una divergencia en aumento en riqueza intelectual, pero no hay aumento en riqueza pública, en riqueza física, ¿no? Entonces yo preguntaría si estoy en lo cierto, ¿qué se pudiera hacer para corregir esa situación? Estoy abusando de ustedes. Lo primero, el problema de Colombia es muy grave en 3 dimensiones en ciencia y tecnología. Primero, estamos muy mal en inversión, estamos por debajo, pero además se hacen inversiones subóptimas con la poquita plata, precisamente porque es poquita. Lo primero es que se decidió formación de alto nivel. Muchos están regresando y consiguen puestos en universidades que no tienen la plata para poder hacer investigación. Se avecina un colapso de varios centros de investigación, se avecina el colapso de centros privados como Corpogen, que Corpogen, cuando se acabe tenemos problemas. Ya se iba a acabar la CIF, la acaba de rescatar la Universidad de Antioquia. Se avecina el colapso de varios centros de investigación. Los independientes, los que no dependen de las universidades, en enero empezarán a cerrar, porque así fuera absolutamente reducido el presupuesto, les daba para sobrevivir, pero además con una supervivencia que es absolutamente subóptima. No sé si ustedes conocen el CIDEIM en Cali. Gracias a que la directora, que es sobrina de Al Gore, Nancy Gore, puso toda su fortuna personal, es que sobrevive. Pero eso no puede ser un país así, no puede ser. Nosotros estamos cometiendo un error fundamental, para no mencionarles cuando se acabó el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, donde hoy está Colsubsidio, el Instituto de Investigaciones de Telecomunicaciones. Es un país que se da el lujo de desarmar su riqueza intelectual. Entonces solo nos queda el camino de los bienes sin valor agregado, la minería y demás. Eso es grave. No es solo la falta de plata, es la falta de reasignación de los recursos. Entre otras cosas, Colciencias
hoy solo significa 8.3% de la plata de I+D y 4.4% del total de actividades de ciencia, tecnología e innovación. Colciencias es irrelevante hoy. Tal vez tenga un valor simbólico, pero lo que no nos hemos dado cuenta es, estoy acudiendo a las cifras del Observatorio de Ciencia y Tecnología, el Observatorio Colombiano 2016, para que ustedes se den cuenta, esos son nuestros valores. Nosotros estamos en el orden de 2.9 billones de pesos en el total de inversión. Están pasando las últimas tres cosas que quisiera mencionar. Están disminuyendo el número de grupos de investigación dramáticamente, véanlo en el informe del 2016. Las compañías están invirtiendo menos en innovación que los otros años. No es que invirtieran mucho, ya invertían poco y ahora invierten menos. Eso es grave frente a lo que ha expresado con mucho mejor criterio que yo, Edgar, de cómo el mundo cada vez más corto los tiempos de cambio tecnológico. Pienso que si no hacemos esas decisiones vamos hacia un desarrollo que no es desarrollo. Lo último, yo estoy de acuerdo en esa discusión del ingreso, de crecer el ingreso, la productividad total de los factores, cambiar, todo eso es lo que se llama, digamos, la tercera opción ahora. Vino, como ustedes saben, el consenso de Washington, el proteccionismo, y ahora se habla de cambiar la relación de los factores de producción. Todo eso lo entendemos, pero el huevo o la gallina sí son fundamentales. Hay que jugarnos a fondo a invertir en ciencia y tecnología, y hay que jugarnos a fondo en proteger y restaurar los ecosistemas, porque el cambio climático nos va a pasar una cuenta de cobro enorme y va a generar unas externalidades económicas que no van a ser superables. Yo mostré lo de Robert Constanza. Sí. Hay una diferencia. La distinción, sí. La distinción, esos sí son cosas quisquillosas, ahí, sutilezas. Yo, en realidad, para que mi profesor Joaquín Fariñós no dijera que estaba utilizando el nombre del que es desarrollo territorial sostenible, entonces yo puse desarrollo territorial sustentable, basándome en que los argentinos han planteado una discusión de que sostenible es el término que utiliza Naciones Unidas y que ha sido relativamente marginal, que no cambia el modelo imperante, el modelo predominante, que es el que nos está conduciendo a la curva del elefante, la trompa, es en donde el 1 o menos % de la población es la que está concentrando la mayor riqueza, mientras que el sustentable hace un cuestionamiento un poco más fuerte y dice tenemos que cambiar el modelo, y por eso entonces juega con las economías del bien común, con lo de Elinor Ostrom, como lo de todos estos otros que no son de la corriente predominante. ¿Alguna pregunta? Tipo epistemológico, conceptual, porque, por ejemplo, en el concepto de riqueza, ¿no? Cuando dicen, también se podría hablar de capital o patrimonio, y qué tiene que ver eso con la inversión. O sea, yo creo que eso usted sí lo tiene en cuenta y lo diferencia, o si todo es lo mismo. Pero también contemplar otras teorías sobre el crecimiento económico, ¿no? Y que tienen que ver con el desarrollo, incluso, ¿no? El caso de Solow, de la teoría del crecimiento de Solow, que habla de los estados estacionarios, ¿no? O sea que los países más desarrollados van llegando como a un tope, ¿no? ¿Es posible eso? ¿Será que sí? Y los otros países menos desarrollados, ¿será que tienen que seguir creciendo o también llegarán a un tope? O sea, esto va a llegar a un límite. También los informes anteriores del Club de Roma, de Brundtland, que hablan de que ya hay límites serios al crecimiento económico, ¿sí? Y el de Roma decía que nos estábamos acercando a los límites del planeta.
y el Brundtland dice pues que ya llegamos. O sea, ¿será cierto o eso es solo distracción? Por ejemplo, para el señor Trump pues eso es pura paja, ¿no? Pero la verdad es que cada vez aumentan más las catástrofes naturales y de tipo tecnológico, son más fuertes, más costosas y van a venir más. Ahorita en estos momentos los de Houston están sorprendidos, no por lo que les está pasando, sino porque pensaron que nunca les iba a pasar eso, ¿sí? Estaban protegidos contra eso y vean lo que y van a pasar cosas más graves. Para no ser profeta, pues no estoy haciendo ese papel, pero es probable que sucedan cosas más graves todavía. Entonces hay que hablar de los límites que tiene el planeta para que no se pueden seguir usando más recursos naturales, que hay que empezar a restaurarlo. Otra teoría, muy rápidamente, es una del señor Sergio Latouche, que él habla de Latouche, un francés que habla más bien de teoría del decrecimiento. Tenemos que más bien no crecer, o sea, producir menos, trabajar menos y vivir mejor, o sea, que para que todo el mundo trabaje, para que todo el mundo comer menos, o sea, es un cambio totalmente de la cultura, de nuestras costumbres, para que armonice un poco con estos nuevos enfoques del desarrollo sustentable, ¿no? Ahora, pues ahí hay otra discusión, ¿no? Si es sostenibilidad débil, sostenibilidad fuerte. La débil es la neoliberal, ¿no? De que la fe la ponemos en la tecnología, ¿no? O sea, nunca vamos a poder, nunca va a ser, se va a detener el crecimiento, siempre vamos a encontrar soluciones, y efectivamente eso es una opción, y ahí ya se está anunciando con la Industria 4.0, los japoneses dicen que ya empezaron la 5.0, o sea, la robótica nos va a reemplazar a todos, la tecnología nos va a reemplazar tantas cosas que nos van a reemplazar a nosotros mismos, ¿sí? Ya el ser humano no se va a necesitar, esa es una línea, esa es una opción, pero y las otras también podemos escoger, o sea, ¿quién escoge? Lo que usted decía hace un rato, ¿quién es el que toma las decisiones? Aquí, por ejemplo, en Colombia, la Junta Directiva del Banco República es el que toma decisiones por nosotros en cuanto a controlar la inflación y otras cosas, y así, pero la sociedad no participa realmente. Esto es un problema político, o sea, más que técnico, es un problema político de fondo que vamos a seguir haciendo. Y lo otro, para no alargarme más, el crecimiento de la población, ¿no? Eso tiene que tener límites, pero lo que pasa es que el capitalismo, para mí, dejando planteado aquí como una hipótesis, el que más necesita del crecimiento económico y desbordado, e incluso con trampas como el del concepto de desarrollo sostenible, es el capital. Él es el que le interesa que siga creciendo para que le crezcan sus ganancias, pero eso va contra la vida, contra la sostenibilidad de la vida, la protección de la biodiversidad en el planeta. O sea, vamos a empezar a una nueva singularidad, estamos al borde de eso, en donde el humano pasa a segundo plano. Disculpen, muchas gracias. No conozco el trabajo de Carlos en detalle, pero me parece que es muy interesante y ambicioso, que es un poco como insinúa Edgar. Los tres comentarios: el primero es el tema de convergencia, que a mí sí me parece central discutir, que no vi bien el problema de convergencia si era al interior de las 5 dimensiones. O sea, si el ideal es que haya una disminución de la brecha entre las 5, o si el ideal es que haya disminución entre municipios. Es como el primer punto que no me queda claro cuál es el sentido de la convergencia ideal y si es posible la convergencia, porque claro, Edgar dice las dinámicas son distintas, son asimétricas, pero ¿en qué sentido esperamos convergencia
y qué tipo de convergencia. El segundo comentario es sobre el número de variables. Carlos decía en algún momento, hay correlación entre las variables, no sé si le entendí bien. ¿Cuál es un test como de ortogonalidad? Si las variables están correlacionadas, se puede disminuir el número de variables para hacer el modelo más. Y el tercer tema es el tema que usted plantea, que a mí me parece crucial. O sea, el Club de Roma ya plantea un tema, en 1972 el primer informe del Club de Roma ya está planteando un tema que es crucial. Ahora, si uno hace un desarrollo sostenible, sustentable, lo que era bueno desde la perspectiva, es decir, todas las variables que no son ambientales las analizamos con un criterio, y después el criterio ambiental aparece diciendo, no, ese no es el camino. Si hacemos el desarrollo sustentable, todo lo que era bueno desde la otra perspectiva, pues deja de ser bueno, porque el tipo de crecimiento que está yendo por el otro lado ya no es conveniente. Entonces hay un problema de una contradicción intrínseca que es muy complicada. Si yo digo hay que crecer más, perfecto, hay que crecer más, pero si crecemos como seguimos creciendo, evidentemente eso tiene más consecuencias en emisiones de carbono, etcétera. Entonces, ¿cómo logramos unas mediciones que sean más integrales? Claro, en algún momento Carlos decía, empecemos a descontar para que eso sea mucho más consistente, porque de todas maneras es un poco la angustia de Naciones Unidas. Naciones Unidas entrega el informe del 2010 diciendo el mundo va avanzando, hemos disminuido las diferencias en términos de desarrollo humano, todos los países van avanzando en desarrollo humano, menos 3 países, Zimbabue, Congo. Pero en el informe del año siguiente dice, pero el mundo está caminando a un ritmo que no es sostenible. Si el mundo está caminando a un ritmo que no es sostenible, todo lo que dijimos el año pasado, pues no es cierto en el sentido que sí, el mundo va avanzando en desarrollo humano, pero el planeta no es sostenible al ritmo de Canadá, de Nueva Zelanda, etc. Entonces ahí hay un tema que es crucial, pero uno siempre lo ve como un tema marginal. O sea, el tema de sostenibilidad lo planteamos, pero llegar a reconstituir el modelo de crecimiento, pues no sé cómo lo vamos a hacer ni cómo vamos a avanzar en esa dirección. Pero bueno, a mí me parece que el tema que la presentación abre unos debates que son centrales, que habría que leer con el juicio que lo hace Edgar el trabajo para poder opinar más en detalle, pero creo que es muy atractivo, y sobre todo esa riqueza analítica, atreverse uno a medir variables tan complicadas. Y bueno, en eso yo soy bentamiano, midamos y conversemos. O sea, mientras usted no tenga otra propuesta de medición, pues yo le propongo la mía. Si usted tiene otra mejor, pues dígame cuál es, pero mientras tanto conversemos con mi propuesta, y me parece que eso está bien. Pero no, a mí me gustó mucho y muy atractivo la... Voy a aprovechar la oportunidad para anunciar 2 actividades que tenemos próximamente. La primera de ellas es una conferencia, una presentación de Wu Gunping, que es un miembro de la Academia China, la Academia de Ciencias de China. Nos va a hacer una conferencia sobre China y el mundo. Eso va a ser el miércoles 13 de septiembre. Aquí. Están todos cordialmente invitados. La otra actividad es el lanzamiento del libro sobre la ley de víctimas y restitución de tierras, condiciones y perspectivas de retorno y o reubicación y la reparación integral de la población en Vera de Bogotá, Distrito Capital.
Ese es un libro elaborado por Consuelo Ahumada Beltrán, miembro de esta academia, y Telma Angarita Gómez. Quedan cordialmente invitados. Ese es el martes 12 de septiembre, a la hora de costumbre, a las 6 de la tarde. Y a nombre de la academia quiero agradecerles al doctor Fonseca su excelente y además interesante, desafiante presentación. Es una presentación que tiene la ventaja de que incita inmediatamente a plantear interrogantes, y yo creo que ese es uno de los mayores beneficios que desde el punto de vista intelectual y académico le dan valor a una presentación como esa. Yo anoté una serie de interrogantes pequeños, y eso me da pie justamente para decir que esta presentación en realidad ha sido profundamente estimulante, y debemos seguir todos pensando y tratar de colaborarle al expositor que está investigando, que no ha cerrado, no ha finiquitado su trabajo, y que probablemente recibiría estos comentarios con mucha atención. Pues bien, dicho todo eso, entonces cerramos la sesión, y de nuevo muchas gracias por la presentación, por la asistencia y por la presentación de los dos conferencistas.